¿Qué repercusiones tiene una pobre estimulación temprana en el niño? ¿Cuáles son las estrategias para promover su desarrollo neurológico? ¿Qué papel juegan los padres y cómo deben prepararse? En México, las prácticas de crianza de los niños de 0 a 3 años son variadas. Hay quienes con cobijas hacen taquito a los bebés para que duerman. Otros papás les ponen guantes para que no se arañen y hay quienes los dejan en la cuna durante mucho tiempo. Hoy en Diálogos en Confianza, lo que hay que saber del niño de 0 a 3 años. ¿Sabías que el cerebro de los seres humanos termina de desarrollarse hasta los 21 años de edad? De hecho, el desarrollo comienza incluso desde el periodo embrionario, pues las neuronas van migrando desde el tubo neural hasta lo que será el cerebro para que una vez llegado el momento, comiencen con un proceso de conexiones llamado sinapsis. Pero eso no es todo con respecto al cerebro y su desarrollo, pues si pudiéramos hablar de un periodo crítico una vez que el bebé ha nacido, tendríamos que referirnos al periodo de la primera infancia que va de los 0 a los 6 años. ¿Por qué? Porque además de que el cerebro va a desarrollar casi el 90% de su capacidad total tan solo durante el primer año de vida, además de triplicar su peso, hace las conexiones neuronales que permitirán desarrollar habilidades motoras gruesas, es decir, que de moverse a partir de reflejos, el niño aprenderá a mover su cabeza, cuerpo y extremidades a voluntad. De acuerdo con los especialistas, de los 0 a los 3 años de edad es el periodo más crítico para el desarrollo neuronal de los niños y es, contradictoriamente, el periodo en el que más vulnerables están dentro de algunas familias mexicanas, ya que las condiciones de pobreza alimentaria, económica o simplemente la falta de estimulación pueden hacer que el desarrollo del niño se afecte no solo en su vida presente, sino en su vida como adulto. Por ello, la estimulación temprana no es una moda ni un asunto de juego, pues en algunos casos incluso puede ayudar para potenciar las habilidades cognitivas en niños con riesgo de retraso neurológico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y me da mucho gusto que estés hoy con nosotros. Como ya viste en la cápsula anterior, vamos a hablar de la primera infancia, del 0 a los 3 años. La verdad es que, bueno, pues estamos rodeados de niños de esas edades y a veces no nos damos cuenta de la importancia que significa darles estimulación, ayudarlos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos justo durante ese periodo. Son tan chiquitos y a veces los vemos tan vulnerables que, bueno, no sabemos todo lo que esos primeros años significan para, pues, la primaria, la secundaria y, claro, para la vida adulta. Así es que de eso vamos a hablar el día de hoy y, bueno, están nuestros teléfonos abiertos, ya sabes que las redes sociales también. Todas las dudas que tengas, aprovecha, tenemos especialistas aquí que van a poder responder absolutamente todas tus dudas. Y le doy la bienvenida a los especialistas que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Está Esther Gelfón. Ella es psicóloga especialista en desarrollo infantil y es directora y fundadora de TREPSI, que es un centro de alternativas infantiles. Esther, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo hemos oído hablar de TREPSI? Ya nos contarás después. Gracias. Bienvenida. También está con nosotros Fabiola Soto Villaseñor. Ella es profesora, investigadora y maestra, y tiene maestría en rehabilitación neurológica. ¿Sí, verdad? Y de la UAM Xochimilco. ¿Cómo estás, Fabiola? Bien, muy bien, gracias Bienvenida. por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Y también está con nosotros Tania González Rull. Ella es pediatra y está adscrita al Instituto Nacional de Pediatría al servicio de urgencias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y aparte es hermana de nuestra querida Sandra, teníamos que decir. Hasta También, nos vistieron de naranja. hasta las vistieron de naranja. Hicieron complot, no me pusieron. Ah, pero mira, yo Casi estamos. También está con nosotros David Calderón. Él es director general de la Organización Civil Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Bien,
Muchas gracias, Cristina. Y bueno, pues yo le quiero, es algo triste, pero la verdad es que yo le quiero dedicar este programa a Carmen, una de las maquillistas de nosotros, que desgraciadamente ayer falleció. Le mandamos un beso enorme a toda su familia y le quiero dedicar el programa del día de hoy a ella, que la queremos mucho y que esperemos que esté bien en donde se encuentre. Y bueno, Sandra, buenos Hola, días Cris, y bienvenido a nuestro público también. Muy buenos días. Gracias a todos los niños que nos acompañan aquí aprovechando que son las vacaciones. Y quiero saludar a toda la gente que nos ve en todo el mundo, porque sí, nos ven ya en todo el mundo a través de este enlace por internet para que se lo platique a sus familiares. Es www.canal11live.tv/internacional. Ahí estamos en vivo a través de internet en cualquier lugar que usted nos quiera sintonizar. Claro. Pues bueno, empezaremos con el tema. Ya vimos ahorita una cápsula, es una cápsula que habla un poco del cerebro y de lo que sucede en los bebés de 0 a 3 años. Y bueno, la cápsula nos decía que todas las conexiones neuronales son justamente en ese periodo. ¿Nos pueden decir algo de eso? La verdad es que es asombroso lo que en el primer año de vida sucede, ¿no? Pues Por efectivamente favor, la etapa de los 0 a los 3 años es una etapa muy importante, justamente porque se da un proceso de desarrollo muy acelerado, que si bien al nacimiento ya están las estructuras formadas, pues todo el proceso de mielinización y de la formación de las redes sinápticas se da a lo largo de la infancia. Y uno de los elementos más importantes pues es la capacidad plástica del cerebro, en el sentido de que ese desarrollo tan acelerado y ese proceso formativo de las condiciones funcionales del sistema nervioso nos da la posibilidad de, digamos, intervenir en ese proceso de organización. En el caso de los niños que, como bien se dijo en la cápsula, pudiesen tener alguna condición de riesgo o algún ambiente, digamos, no favorecedor para el desarrollo, si se interviene de manera adecuada en forma temprana a través de procesos de estimulación adecuado, pues hay una posibilidad muy importante de promover un buen desarrollo y mejorar la calidad de desarrollo e incluso prevenir secuelas que pueden ser de alguna manera generadoras de un proceso de discapacidad. Wow. Entonces, en ese sentido es un periodo pues sumamente importante que hay que atender, ¿no? Oye, ¿qué habilidades, cualquiera de ustedes, Tania, Fabiola, qué habilidades cognitivas se desarrollan durante la primera infancia? No. Sí. Mira, sobre todo los primeros años de vida, el niño va a tener un desarrollo que va desde lo motor elemental, de sostener la cabecita, sonreírle a la mamá, fijar la mirada, todo lo que no nos damos cuenta en realidad que es ganancia del desarrollo, eso es los primeros meses. Y después viene ya otra parte en cuanto a desarrollo motriz, que se va a dividir entre lo motor grueso y lo motor fino, en donde ya va a tener más bien madurez de todas las actividades que realiza, de poderse parar solito, de empezar a caminar, de caminar ya con más equilibrio, de tener coordinación con el uso de sus manitas, de lo que empiezan agarrando las cosas como muy tosco, muy torpe, a tener una coordinación de agarrar las cosas con solo 2 deditos. Y es un desarrollo en todo lo motor importantísimo. Dicen por ahí que, lo voy a decir como yo no soy pediatra ni nada, ¿no? Pero dicen que si a nosotros nos pasara, todo lo que les está sucediendo nos dolería horrible todo el cuerpo, ¿no? Porque en ese momentito, todo lo que sucede en esos años, ¿no? O sea, son 3 años que es un crecimiento súper acelerado, que en cuanto a peso también, ¿no? Triplican el Imagínense peso eso, ¿no? en esa etapa de lo que pesaban cuando nacieron, ¿no? Claro. Y al primer año ya miden muchísimo más también. Todo está creciendo a una velocidad que si siguiéramos, siempre digo yo, que si siguiéramos esa velocidad de crecimiento, bueno, no cabríamos aquí en la sala, serían bebesaurios en vez de bebitos, ¿no? De lo grandes que llegarían a ser. Claro. Porque sí, crecen en esos primeros años a una velocidad impresionante. Y como que no nos damos cuenta, ¿no? Pues muchísimas gracias, claro que sí. Y bueno, de los periodos que se han mencionado de la primera infancia, ¿tú consideras que hay uno que es crucial? Bueno, de los 0 a los 3 años, esos primeros 3 años son importantísimos, o hay alguno que consideres que es más importante? No, yo creo que en diferentes áreas cada uno todos son importantes porque estás creando las estructuras básicas donde vas a crecer, no vas a hacer todo este edificio. Y es como pensar en cómo ir preparando el área emocional, el área social, cognitiva, motora, o sea, cómo todo se va a ir entrelazando para que esta personita sea fuerte integralmente. Entonces yo creo que
se abren ventanas diferentes a lo largo de los primeros 3 años, que son más periodos sensitivos para aprender más cosas unos que los otros, pero en importancia yo creo que todos son muy importantes. Todos son muy importantes. O sea, desde que nacen tendríamos que estar empezando a tratar de estimularlos, Así es. ayudarlos y demás. Oye, David, ¿cuál es la situación de la primera infancia en México? En la cápsula que acabamos de ver, estábamos comentando que, bueno, es muy importante este periodo, de los 0 a los 3 años, es fundamental, y sin embargo no todo el mundo tiene ni las posibilidades, ni el tiempo, ni sabemos, ¿no?, lo importante que es ese periodo. ¿Cómo estamos en México en la primera infancia? Pues estamos en una situación complicada, Cristina, porque justamente, como se ha dicho, en esos 1000 días, para decirlo muy rápido, se juega el resto de la vida de las personas y en ese sentido el resto de la vida del país. Entonces tenemos algunos datos, digamos en términos gruesos, ahora alzando la mirada a todo el conjunto de la población mexicana, que son muy preocupantes. Por ejemplo, el 56% de los niños de 0 a 3 están por debajo de la línea de la pobreza. 56, más de la mitad de los niños, casi 6 de cada 10 están en pobreza. Además, encontramos que los servicios que están disponibles para las familias no alcanzan realmente a toda la población. El ideal, por supuesto, es que haya una articulación entre lo que puede ofrecer la comunidad y lo que puede ofrecer cada familia. Todos crecemos en el contexto de nuestra familia, pero también hay una responsabilidad de toda la comunidad, ¿no? Dicen los africanos, se necesita toda una aldea para educar un niño. Y eso empieza desde el día 1. Qué bonito, eso no lo había escuchado, pero así es. Sí. Entonces, para cada niño necesitamos a toda la aldea. O sea, no hay una familia que fuera ni tan diversa ni tan rica como para poderle ofrecer todas las oportunidades de activación que están en cada uno de nosotros. Oye, pero ¿cuáles serían las consecuencias para nuestro país el no atender esta primera infancia? Y bueno, aparte de lo que dices tú, más del 50% de la población que el día de mañana van a ser los adultos de este país. Las consecuencias son muy graves en términos, en primer lugar, justo de todo lo que es el aprendizaje. El aprendizaje ocurre a lo largo de la vida y nosotros que nos hemos dedicado especialmente al sistema escolar, nos damos cuenta de cómo esos primeros 3 años determinan fuertemente, no condicionan definitivamente, pero sí determinan mucho de qué ocurre después. Un ejemplo muy concreto, quien estuvo en servicios como por ejemplo estancias, guarderías, activaciones que no tienen que ser diarios, sino, digamos, cuando alguien estuvo involucrado en algún tipo de programa de activación, tiene resultados a los 15 años en la prueba internacional PISA que corresponden casi a un año más de resultados. ¿Qué es lo que cuál es el examen de la prueba internacional PISA? O sea, la ¿qué prueba se internacional se refiere a las competencias que tiene alguien en lenguaje, en comprensión lectora, en dominio, digamos, de la modelización matemática y en pensamiento científico. O sea, ¿y la conexión la hacen directa con los primeros 3 años? Sí, entonces, como siempre se estudia cuál es el contexto y la trayectoria de los chicos que hacen este examen, entonces tú puedes ver cómo los resultados de quién estuvo atendido, digamos, con algún apoyo en estos años, puede tener logros que equivalen casi a un año de escolaridad más que el de sus pares. Este examen se hace a los 15 años, entonces típicamente lo hacen los chicos de primer año de bachillerato, quien estuvo, digamos, expuesto a una activación interesante en esos primeros años, puede tener logros que equivalen casi a que hubiera estudiado un año más con respecto de sus compañeros, ¿no? Oigan, ¿a qué se refieren con esta estimulación? O sea, ¿es obligatorio o fundamental o tendría que ser algo así como acudir a un centro o puedo hacer cosas en mi casa? ¿A qué se refieren? No, claro que puedes ir a cualquier centro donde tú vas un par de horas a la semana da muy poco al desarrollo, a menos que los padres tengan la orientación para poderlo practicar todos los días, porque en base a estas repeticiones cuando se van haciendo estas redes. En casa, ¿no? Es tener la sensibilidad de estar estimulando el aquí y el ahora de los niños en todas las áreas. Proveerle vocabulario amplio, libros, actividades en donde el niño tenga que resolver pequeños problemas, espacios donde se puedan mover y practicar toda esta motricidad gruesa y fina, ampliar sus periodos de atención. Pero es un diario vivir, ¿no? Que se va involucrado en las rutinas diarias de la casa. El mismo sentarte a comer y agarrar la comidita con la mano en su preciso momento, tener el reto para ya usar una herramienta, una cuchara, un tenedor,
va dando las bases para que este chico vaya ampliando su repertorio de habilidades. Y eso va a ser pues la base donde se va a ir depositando toda la información posterior. Claro. Oye, Tania, por ejemplo, ¿en qué cosas tendría que ver nuestro pediatra? ¿No? Porque del 0 a los 3 años, pues nosotros lo llevamos y no sabemos, pero tú como pediatra dices, bueno, a ver, checo que fije los ojos, que qué. Pues justamente nosotros tenemos ya muy establecidas como las metas que va cumpliendo el niño en cada una de las edades, o datos de alarma neurológicos que podemos observar. Por ejemplo, si el niño tiene las manitas siempre empuñadas, eso también lo conoce muy bien, que significa un dato de alarma, que algo neurológico está mal. El niño debe de ir extendiendo las manitas y agarrar las cosas sin estar con el pulgar empuñado todo el tiempo. Es que ustedes aparte son el primer filtro, ¿no? O sea, nos los llevamos normalmente con el pediatra, que tiene que saber algunas... Sí, por eso el control con el pediatra es bien importante, y es algo que se debe de insistir mucho en la población, porque como que no estamos acostumbrados a que vayan de manera mensual, para que el pediatra vaya viendo que justamente a los 3 meses cumpla con las metas del desarrollo de los 3 meses, y ya el niño sostenga bien la cabecita y el niño ya le sonría perfecto a la mamá, fije la mirada, ¿no? A los 6 meses que ya se siente, que ya casi le puedas quitar las almohadas y se siente solito prácticamente, que agarre las cositas con la mano, que lleve los objetos a la línea media o hacia la boquita con una sola mano, que se cambie la sonaja. Son cosas que tal vez la mamá lo ve como de todos los días, ay, pues ya juega con su sonaja, y nosotros lo hacemos como evaluación. ¿Ya juega con la sonaja? No, bueno, ahí hay un poquito rojo, ¿no? Y entonces puedes determinar qué niño está en riesgo para otra estimulación. Claro, muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Y como en todos los casos, en las revisiones de todos los niños, aunque sea para control de niño sano, la revisión del recién nacido incluye la respuesta del recién nacido a los estímulos de alrededor, los reflejos que pueden tener, que se llaman reflejos primarios, y que van a ir desapareciendo conforme el niño va creciendo y va obteniendo otros hitos del desarrollo. Es importante ver también que todos sus órganos estén funcionando de forma correcta, que vaya recuperando el peso que tuvo al nacimiento, que vaya creciendo y que vaya teniendo respuesta a todos los estímulos de alrededor. Vamos a oír su corazón. Se revisan distintos reflejos primarios en el recién nacido, buscando, por ejemplo, que tengan reflejo de succión, que tengan reflejo de búsqueda, un reflejo que se llama moro, en donde va a haber extensión de las extremidades y seguida de una flexión de las mismas hacia la línea central. Existen reflejos como de marcha, en donde si se pone al bebé intentando que pise el colchón donde se está realizando la exploración, suba los piecitos y haga como si estuviera subiendo o caminando, dando pasos. Se busca, por ejemplo, otro reflejo que es la prensión, en donde al tocar la palma de la mano del bebé se va a sujetar del dedo del explorador, y lo mismo hace con los piecitos. Si se toca la planta, va a flexionar los dedos del pie, y son distintos reflejos especiales para los recién nacidos. Pero estos pasitos o ese reflejo que tiene de marcha es importante. El bebé que no realiza estos reflejos, que se llaman reflejos primarios, son datos que indican que neurológicamente puede estar con alguna alteración. Los reflejos primarios nos demuestran que el niño neurológicamente tiene buena respuesta y que está con una integración en el cerebrito de manera adecuada. Desde recién nacido se puede iniciar esta exploración. Normalmente la revisión del recién nacido es al momento del nacimiento, los primeros 24-48 horas, y se recomienda una consulta de seguimiento a los 15 días y después al mes del nacimiento, para ver que todo su crecimiento, su desarrollo y estos reflejos se mantengan de manera adecuada. Ay, ¿qué tal? Qué bonitas, ¿no? Los bebés son así como increíbles, me encantan. Pero bueno, Fabiola, estábamos hablando del desarrollo. ¿Qué cosas tendríamos nosotros que poner atención como papás en estos primeros días, meses y años, de los 0 a los 3 años? ¿En qué cosas me fijo como papá? Bueno, hablábamos de la importancia de la vigilancia del desarrollo, en el sentido de que así como el niño que nace en un ambiente cálido, afectivo, enriquecido en términos de estimulación, es muy importante que la familia
conozca qué elementos tiene que vigilar, en el sentido de que pueda oportunamente identificar si alguno de esos elementos del desarrollo no se está presentando en el momento adecuado o si hay algunas manifestaciones, digamos, que pudieran ser lo que se mencionaba como un signo de alarma o de alerta. Entonces, cada edad tiene una función de desarrollo específica que se organiza. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de los primeros 3 meses de edad, en edad mucho más temprana. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de desarrollo en esa edad? En esa edad, el objetivo es la regulación, o sea, la regulación de los horarios en el niño, la regulación de la alimentación, del sueño, de los periodos en que permanece despierto para el juego. Entonces, hay un elemento... ¿A qué te refieres con regulación? Para que nosotros entendamos qué es lo que estás diciendo. En la primera edad, el niño tiene que aprender a adaptarse al entorno fuera del vientre materno. Y empieza a iniciar una serie de funciones que tienen que ver justamente con la función visual, la función auditiva, la función respiratoria, la regulación de la temperatura, la ingesta de la alimentación, las evacuaciones del niño. Todo eso va hablando de un proceso de adaptación del organismo al ambiente en el que se va desarrollando. En la medida en que el niño logra una más rápida adaptación, va a poder estar estable para poder iniciar otro tipo de interacciones con el entorno, es decir, poder despertar su atención hacia los estímulos que el entorno le ofrece. Y esa atención, pues, en primer lugar, va dirigida fundamentalmente a los intercambios que va teniendo con la mamá. A través, por ejemplo, del momento de la alimentación, que es un momento privilegiado, en donde la mamá establece un contacto físico, corporal con el niño en una posición cómoda, y además de que lo nutre a través del acto de la alimentación, lo nutre también de muchos estímulos de carácter psicológico y comunicativo, afectivo y emocional, porque la mamá carga al bebé, lo acaricia, le da sensaciones placenteras de satisfacción, pero además es un momento muy importante en que puede aprovechar para iniciar los primeros intercambios visuales con el niño, o sea, fijar la mirada, desplazar esa mirada de un lado al otro e iniciar también los primeros intercambios comunicativos a través del arrullo, a través de las primeras palabras que la mamá dirige al bebé. Todos esos van siendo estímulos muy enriquecedores que no solamente nutren y favorecen el crecimiento físico, sino que también van estimulando otro tipo de capacidades también cognitivas, afectivas y sociales en el niño. Qué importante esto que nos dices, porque como muchas personas no lo sabemos, ¿no? Igual y nos podemos quedar calladas. Claro. O sea, alimentar a nuestros bebés, pero quedarnos calladas y tal vez empezar a hacer estas estimulaciones es mi voz, mi canto, mi caricia, todo esto que yo le puedo ofrecer y que también estoy estimulándolo. Claro. Entonces, cuando nos encontramos ante un niño que tiene alguna dificultad para regular eso y que se muestra como un niño que es muy irritable, que llora sin el menor motivo, o sea, a pesar de que ya está cambiado, de que ya comió, etcétera, y que no es fácil controlarlo, o que tiene algunos problemas, por ejemplo, de reflujo o de los procesos de deglución y que al darle de comer vomita o escurre la leche, etcétera, esos indicadores van dando cuenta de que, pues, de alguna manera el niño está teniendo dificultades para esos primeros procesos de regulación y que hay que, de alguna manera, dar información y orientación a la madre para saber cómo puede ella misma, a través de técnicas, digamos, de acomodo, de manejo, de posicionamiento de su bebé, tratar de ayudarle a regular esos procesos. ¿Sí? Pero entonces, a ver, una de las primeras alertas que nosotros como papás podríamos poner atención es, ok, si mi hijo empieza a llorar mucho, empieza a estar inquieto, aun cuando yo hago todas estas cosas que tú ya nombraste, ya se reguló el sueño, se está adaptando, entonces ya ahí es una alerta. Claro. Ok, ya ahí tengo que decir, bueno, o sea, si llora todo el tiempo, algo puede ser desde que tal vez pues yo lo estoy mal acostumbrando a tal vez otra cosa. Claro, Cristina, y también ahí está la importancia de poder establecer un acuerdo en la familia, es decir, que haya los tiempos, tú no puedes tener pautas regulares si no hay también una especie de rutina en la casa, si no hay estabilidad. Claro. Muchas de las situaciones duras para los chicos es que en la familia no se logra esta estabilidad. Entonces están lactando al niño a distintas horas, lo acuestan donde pueden, cuando se puede. Entonces, si no se logra darle esta plataforma estable, es muy difícil el desarrollo después y no alcanzas a descubrir dónde está la dificultad, porque Claro. muchas veces es que aparte, se ¿sabes está qué, David? captando. Hay como mucha confusión, porque de repente tú te puedes encontrar con un pediatra que te dice a libre demanda, y después otro pediatra te dice ponle horarios, y después tu abuelita llega y te dice, pero estás haciendo mal, sí, cárgalo, y tu mamá te dice, pero déjalo, ¿no? Todos Y entonces opinan. Y además, todos opinan, ¿no? No es lo mismo la circunstancia del primer hijo al tercer hijo, en donde ya la mamá se tiene que
que dividir en atenciones. Nos pregunta Sandy Carmona, ¿qué diferencia hay entre el desarrollo de un niño que nació en parto único y los que nacieron de parto múltiple? Empezando por la lactancia, en donde, por ejemplo, unos trillizos o mellizos, pues no podrían tener el mismo tiempo pegados a mamá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa diferencia? Sí, yo ¿Crees creo que que- habría una diferencia ahí? No, yo creo que uno tiene que ser sensible al niño porque es un diálogo de dos. Y esa sintonía del padre con el hijo, sea múltiple o sea solo uno, va a tener que ir viendo sobre demandas del niño. Entonces vas organizando al niño dependiendo de sus propias necesidades. No puedo jalar al relojito de mi casa porque en esta casa se come a ciertas horas. Tengo que ver si mi bebé todavía necesita cada 3 horas, cada 4 horas, cómo están sus tiempos. Si yo voy dándole regularidad a sus tiempos, puedo ir haciendo esa libre demanda en un patrón regulado para él. Pero lo que nos dice Sandra, por ejemplo, cuando se tratan de embarazos múltiples, ¿cómo le hago si uno me pide ahorita y el otro a los 5 minutos y el otro a los 7 minutos Pues, y cada 4 ojalá horas? que tengas un poco de ayuda porque vas a necesitar. Todo será Es organización. una parte de organización. O sea, ahí necesitarías Oye, ayuda. Pero, claro, pero la pero- pregunta que esta mamá nos Sí, hacía, claro. Factores que de le riesgo. preocupa es, o sea, sí también se puede estimular a un embarazo múltiple. O sea, si yo de repente tengo trillizos o tengo cuates o gemelos, sí también voy a poder estimularlos de la misma claro, manera. digo, obviamente implica mucho más esfuerzo, ¿no? El doble o el triple de esfuerzo por parte de la madre. Tal vez en alguna de las tomas pues va a tener que complementarla desgraciadamente porque pues el seno materno no va a alcanzar para 3 en todas las tomas, pero en la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo equitativo, que todos en algún momento del día tomen el seno materno y en ese momento la mamá aproveche para darle todos estos estímulos. Igual no le puede dar no es solamente con mellizos o trillizos, ¿no? También habrá madres que desgraciadamente tienen que Trabajar. suspender el seno materno o que por alguna situación de salud no pueden darlo o algo. Bueno, complementar entonces el momento de arrullarlo, de platicarle, de bañarlo, por ejemplo. El baño es un momento para estimularlo, para platicarle la cremita después del baño, el masaje, moverle sus articulaciones, hacerles ejercicios que también pueden complementar esa estimulación y no solamente es el momento de la Claro, alimentación. pero bueno, de todas maneras, yo sí quiero poner sobre la mesa que, bueno, pues socialmente es difícil también porque muchísimas mamás están trabajando, ¿no? Entonces, fíjense, salimos a la calle, espero que esté listo ya, ¿El salimos sondeo? a la calle, el sondeo, y les preguntamos si sabían lo que era la estimulación temprana, ¿no? Porque, bueno, pues de repente nosotros, a los pediatras o ustedes los especialistas nos pueden decir, oigan, estimulación temprana, pero ¿qué es eso? Les preguntamos a las mamás si sabían y a los papás a ver qué nos dijeron. La estimulación temprana es para la que ayuda a los niños más que nada para que ellos puedan relacionarse, puedan empezar a hablar y hacer cosas para ellos mismos, o sea, como para ir al baño, para gatear, para caminar, cosas así. Es una forma de estimular el cerebro del bebé para que se desarrolle más fácilmente. Es una serie de técnicas o procedimientos para que el bebé tenga un mejor desarrollo en su vida de adulto. Es darle masajes al bebé desde temprana edad, moverle sus manitas, sus piernitas para que vaya conociendo su cuerpo y vayamos conociendo más al bebé. Ayuda mucho a los niños siendo bebés, ya que uno los va estimulando tanto en sus movimientos motrices como mentales. Yo creo que la estimulación temprana es cuando haces con tus hijos algunas actividades que consideras que conforme el curso del tiempo les van a fomentar que tengan mayores habilidades, que puedan hacer que se desenvuelvan en un ambiente mejor. Es ejercitar a nuestros hijos para que lleven a cabo bien sus etapas de movimientos, como es sentarse, gatear y caminar. Que a sus 4 meses ya sostiene la cabeza, ya se rueda al solo. No conozco la estimulación temprana. Muy bien, pues bueno. Pues qué claro, sí, bien Sí. contestados. Muy bien. O sea que algunos sí saben, Sí. ¿no? Y otros no, pero algunos sí saben. Si el niño nació con bajo peso, Fabiola, y con alguna implicación neurológica, ¿cómo podemos nosotros ayudarlo a que mejore esta situación? Bueno, yo creo que hay diversos factores de riesgo a los que un niño puede estar expuesto y entre ellos está justamente el factor del bajo peso al nacimiento. Muchas veces no hay una manifestación inmediata, o sea, ante la presencia de un factor de riesgo, pero de ahí la importancia de que se puedan establecer programas de vigilancia del desarrollo, como le dijimos hace un momento.
¿Por qué? Porque bueno, cuando el daño neurológico es muy severo de manera muy temprana, pues se manifiesta a través de lo que ya se ha venido mencionando, la presencia de signos de alarma, porque bueno, normalmente desde los primeros meses se ven alteraciones muy francas, ¿no? Que pueden ser fundamentalmente las de la regulación del tono, cuando vemos a un niño que tiene un tono muy rígido, que se llama hipertono muscular, y que vemos manifestaciones muy claras como es el empuñamiento de las manos, el pulgar metidito en la mano, la cuestión de que haya una hiperextensión de las piernas o de los brazos, o al contrario, a lo mejor un tono muy suave, lo que se llama el hipotono, y puede ser de alguna manera un elemento que muy tempranamente a la familia le dé indicadores de que el niño no está bien y que por lo tanto los lleve a la consulta de un especialista. Pero también hay algunos procesos, digamos, de factores de riesgo que impactan de manera menos severa en el desarrollo y cuyas expresiones se van dando de manera muy sutil. Entonces sí es muy importante que los especialistas, tanto del área de la salud como educativa, que tienen acceso a los niños desde edades muy tempranas a través de la consulta de la medicina familiar, de la guardería, etcétera, orienten a los papás sobre qué es lo que hay que observar. Claro. Entonces sí hay algunos datos que nos pueden hablar de manera muy temprana, por ejemplo, si el niño sufre de problemas de audición o de visión, o que si el niño sufre de algunos problemas de regulación que puedan ser elementos que nos pudieran hablar de factores de riesgo para problemas de atención y demás. Entonces yo creo que en la vigilancia tiene que haber una observación muy clara del desarrollo de los niños y orientar a los papás sobre qué es lo que tienen que observar, porque ellos son los primeros cuya intuición hay que confiar, en el sentido de los que pueden realmente darse cuenta de cuando el niño no lo están observando como a los hermanitos, como al vecino, etcétera, y puedan identificar tempranamente qué elementos son los que valdría la pena atender a través de un especialista para someter al niño a un diagnóstico un poco a mayor profundidad. Claro, muy bien. Creo que una cosa muy importante ahí es entender que esta detección con un tratamiento, con un seguimiento, va creando pues esta posibilidad de que el niño se desarrolle normalmente. Claro. O sea, mientras más temprano se detecte y más temprano se trabaje, el niño tiene la posibilidad de llegar a una normalidad mucho más rápido. Claro. Porque no estoy trabajando sobre conductas compensatorias. Es que, ¿sabes qué? Una de las cosas que es importante, ahorita regresando de este corte, me gustaría, es que de repente yo tengo ahí a mi hijo, pero ¿con quién lo comparo? ¿No? O sea, si yo no sé, o sea, seguramente tú has visto eso mucho ahí. Entonces, bueno, en los centros de estimulación que tú manejas. Pero nos vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. Ve el siguiente sonido. Si hubiera hecho eso desde el principio, ella hubiera empezado a hablar, no se hubiera tardado tanto hasta, ahora sí que entró al kinder, nos dimos cuenta que tenía el problema del lenguaje y ahorita está en terapia precisamente por ello, porque no recibió esa estimulación temprana. Yo la he practicado con mis hijos y les ha ayudado a caminar más rápido, a aprender a ir al baño más rápido, a hablar más rápido. Una vida adulta más sana, más saludable, un desarrollo intelectual mucho mejor al bebé. Los beneficios es la mejoramiento de la psicomotricidad fina y gruesa. Pues en el kinder no le costó ningún trabajo reconocer el abecedario, los números, los colores, las texturas. Los beneficios que le han traído a mis hijos, pues yo los noto que son más, se desenvuelven con mayor facilidad en el medio. La etapa más importante del desarrollo de cada persona son los primeros 6 años de vida, nuestra primera infancia. Desde que nacemos y hasta los 3 años, nuestro cerebro se desarrolla a gran velocidad. Y de los 3 a los 6 años, continuamos adquiriendo habilidades para aprender e iniciar la primaria. Todas las niñas y niños nacemos con la capacidad de aprender. Sin embargo, en México, los adultos no han entendido lo importante que es esta etapa. 18% de los menores de 1 año no tiene registro de nacimiento. En Veracruz, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la situación empeora. Sin registro, somos invisibles. El dinero que el gobierno destina a la primera infancia no es ni la mitad de lo que gasta Chile y apenas es 1/3 de lo que gasta Corea. Y tan solo 1/6 parte de ese dinero se invierte en niños de 0 a 3 años. Somos los olvidados de los invisibles. En cumplir los derechos de los niños, se califica a México con 5. Más de la mitad de los niños menores de 5 años vivimos en pobreza. 1 de cada 7 niños estamos desnutridos y 1 de cada 3 niños indígenas
sufrimos esta situación. Creceremos menos, nos enfermaremos más y tendremos más riesgo de morir. 38% de los niños menores de 2 años padecen anemia, que afectará su desarrollo para toda la vida. El alimento más valioso es la leche materna, pero solo el 14% lo alimentan con ella. Cada 2 días, un niño menor de 4 años muere por homicidio. No hay una instancia que regule y coordine los distintos esfuerzos. Los programas federales y locales que hay nos atienden de forma fragmentada. Hace falta asegurar la calidad en la atención que necesitamos. No hay hogar institucional para nuestra primera infancia. 8 de cada 10 niños somos cuidados por nuestras mamás. Sin embargo, muchas no tienen suficientes recursos para apoyarnos. 50% de las mamás con recién nacidos no completó la secundaria. 75% de las mamás con niños menores de 4 años no cuenta con seguridad social. Desde que nacemos necesitamos sentir que nos quieres. Cuando me hablas, me lees, me abrazas, aprendo mejor, me siento bien. Aseguremos que todas las niñas y niños logremos nuestro máximo potencial. Ayúdanos a ser visibles. Danos un hogar institucional. Gastemos más y mejor. Preparemos e involucremos más a los papás y mamás. Activemos a la sociedad civil. Es momento de hacernos visibles. Sí, precisamente en este video nos queda mucho más claro la importancia del tema del día de hoy, de todo este programa dedicado a los chiquitos de 0 a 3 años. Y ya tenemos muchísimas preguntas. Se hablaba en una parte de la cápsula de la nutrición, de la alimentación de los niños, y nos pregunta Gabriela Luna: tengo un bebé de 1 año 8 meses, no quiere comer nada más que pura leche, y quiero saber si eso le hace daño para su crecimiento, puesto que él está grande, es decir, no es chaparrito, ya parece un niño de 2 años y medio, pero no quiere comer nada. ¿Qué consejo le pueden dar? Y también preguntan respecto a la alimentación. Hay Ilse Noriega nos dice: tengo un niño de 1 año 3 meses, le damos fórmula, pero ¿qué tan cierto es o qué tanto les ayuda los componentes de DHA y ARA en las fórmulas lácteas? Porque precisamente hablando del cerebro, ¿no? Sí, bueno, la nutrición es un área importantísima en el desarrollo de los niños y un área en la que los familiares, pues son los encargados, tienen que poner muchísima atención para generar buenos hábitos y asegurar una buena nutrición desde el principio, ¿no? Desde los primeros 6 meses asegurarles la buena nutrición con el seno materno. Y a los 6 meses se recomienda que se introduzcan nuevos alimentos porque las necesidades nutricias del niño han incrementado muchísimo. El bebé ya pesa el doble de lo que pesaba cuando nació, ya tiene mucho más actividades, se mueve mucho más, ya empieza a desarrollarse mucho más en el área motriz. Entonces necesita empezar a recibir nutrientes de otro tipo distintos a la leche. Es mucho más importante todavía después del año que su nutrición ya no sea solamente el complemento de la leche, sino más bien obtener los nutrientes del resto de los alimentos, y no se puede continuar basando la mayor parte de la nutrición en la leche. Si el niño no quiere comer más que la leche, no quiere aceptar ningún otro alimento, hay que también tener un poquito de creatividad. A veces cuando cocinan las cosas de manera divertida, le ponen más colores y más texturas en el plato, el niño lo ponen a ayudar, aunque digo, en la medida de lo posible, porque el niño no va a ayudar mucho, pero tal vez a revolver, ya como él preparó las cosas, tal vez lo va a querer probar. Cambiarle las texturas de las cosas a veces ayuda a que lo quieran probar, pero sí es necesario que se vaya nutriendo de toda la gama de alimentos que tenemos, de vegetales, de... Oye, fíjate, tú dices que lo de la leche materna es muy importante, pero justo en lo que acabamos de ver ahorita, dice que solo el 14% de los niños reciben la leche materna, entonces lo demás es también la leche en polvo. Nos preguntan muchas personas respecto a las guarderías, incluso la pregunta directa ¿es bueno o no llevarlo a guardería? Lo que pasa es que es muy difícil responderlo, pero en cuanto a alimentación y a necesidades, ¿qué les podrían decir a estas mamás preocupadas? Porque pues tienen que llevar a sus hijos a algún centro. Y aparte no todas pueden dar, ¿no? Como estábamos diciendo ahorita, no todas pueden dar pecho, no todas pueden ofrecer la leche materna. Sí, desgraciadamente no podemos todo el 100% de la población dar el seno materno. Existen muchas maneras
de dar ese seno materno y ir generando, por ejemplo, un banco de leche en tu propia casa para que la madre que trabaja se van congelando algunas de las tomas y va haciendo la mamá su banco de leche para que en el momento en el que regresa, se reintegra al trabajo, le vayan dando las fórmulas congeladas o la leche que ella fue congelando los meses anteriores. En cuanto regresa a la casa, que le volviera a dar la toma, y eso sería lo ideal, ¿no? O incluso que en algunos de los sitios de trabajo tuvieran áreas y les dieran las autorizaciones a las madres para seguir alimentando a los niños, porque la ciencia ha avanzado muchísimo hablando de fórmulas infantiles. La verdad es que son de muy buena calidad, hay de todos los costos y variedades, pero en general la ciencia en ese sentido ha avanzado mucho, pero no logra igualar los beneficios del seno materno. Y está también toda esta parte afectiva que hemos dicho, es decir, el biberón no va a sustituir nunca esa cercanía con la madre, y en esta necesidad de la madre trabajadora, por eso se necesita entender que es un problema también comunitario, también social, también de política pública. En México las guarderías y las estancias fueron concebidas exclusivamente como un servicio para madres trabajadoras y poco a poco ha ido variando el concepto, pero todavía hoy no se piensa como un derecho de los niños. Es decir, si los papás quieren recurrir a un centro de cuidado para mediodía, para 3 horas, está genial. O sea, tú puedes combinar el cuidado en tu propia casa, el de familiares, de la familia extensa, y el de centros en donde puedes acudir todos los días, 2 días, 1 día, 1 hora. Pensar claro, porque también habría que cuidar a los papás y a esas mamás y a esos papás que tal vez necesitan esas 2 horas, esas 3 horas, pues porque también tienen que trabajar o tienen que cuidarse ellos. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud lo dice muy fuerte. Lo que necesitan los papás es algo que no les puede dar directamente el Estado. Necesitan salud mental y necesitan tiempo. Y eso se puede ajustar con las políticas de trabajo, eso se puede ajustar con la convivencia en la familia y con la variedad de servicios disponibles. Entonces, pensar que una familia tiene la solución para su niño, para su niña, es reducir mucho la cosa. Somos los primeros responsables, pero como decía, no perdamos de vista nunca ese enfoque comunitario, porque nadie puede solo salir adelante. Y bueno, con los niños, este video tú nos pediste que lo pasáramos y es impresionante que a ese sector de la población se le llame los invisibles. Sí. O sea, es un sector que se tiene olvidado, hablando de políticas públicas, en el cual no hay instituciones que lo atiendan y sin embargo ustedes nos están diciendo lo importante de estos 3 primeros años, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuáles prácticas de crianza no estimulan el desarrollo? Porque, insisto, nosotros las mamás, que no somos tal vez especialistas en todo lo que tiene que ver con la crianza, pues escuchamos muchas voces, ¿no? Y de repente escuchas a una tía que te dice una cosa, una mamá otra, el pediatra, como decíamos hace rato, inclusive de la crianza, ¿no? Hay veces que nos dicen, envuélvelos como taquitos. Hay otros que nos dicen, déjalo suelto. No, pero si lo dejas suelto se va a asustar. Hay otro que te dice, no, cárgalo en un rebozo, pero unos te dicen adelante, otros atrás. ¿Cuál sería? ¿Cómo saber cuáles son unos modelos de crianza positivos y ayudan al desarrollo y cuáles no? Bueno, yo creo que hay que escuchar mucho a los niños. Hay que aprender a observarlos. Si mi niño, si yo lo hago taquito, un recién nacido, y lo hago yo taquito, y se organiza y se relaja y duerme mejor, le ayuda el taquito. Pero si ese taquito yo le extiendo a un niño que ya está necesitando sacar las manos, explorar, tocar, moverse, 3, 4 meses, pues obviamente el taquito ya se me quedó para un niño más, o sea, ya no le viene bien. Entonces, de alguna forma está bloqueando la estimulación y que el niño pueda tener conductas adaptativas mucho mejor integradas. Entonces, hay que ir observando a este niño para saber cómo lo vamos guiando. Yo pienso sobre todo qué cosas no estimulan un niño. Es la negligencia, abandonarlos, no verlos, no platicar con ellos, no ponerlos a ver cosas interesantes, moverlos, hacerles sentir, convivir, darles amor. Y por el otro lado, también saturarlos de muchas cosas. También pienso que los ambientes desorganizados, en donde están llenos de mucha gente, muchos sonidos y donde hay poco respeto a sus capacidades del niño para hacer solito o buscar la paz, pues tampoco lo estimula. Entonces tiene que ser una medida que se tiene que ajustar a la personalidad y temperamento de cada niño, porque hay niños que te van a pedir un poco más y niños que te van a decir, yo no puedo, y lo pienso un poquito con este chiquito que preguntan de la alimentación. A lo mejor
Tiene que ver porque lo primero que está en exceso es la leche, como si fuera un taquito de un niño muy chiquitito y que no se le presentan los estímulos, pero a lo mejor también el niño tiene una desorganización sensorial y el niño no tolera las texturas. Entonces tengo que pensar si necesito buscar un especialista que ayude con terapia orofacial para que mi niño pueda empezar a tolerar texturas. Hay veces la mamá con la mejor voluntad le está tratando de cambiar y mientras más cambio, más le doy, el niño más se resiste, no lo prepara. Entonces tengo que mirar si hay algún especialista que me pueda apoyar en este proceso para que mi niño sí coma de todo. Y claro que lo necesita hacer cuanto antes mejor, porque mientras más grandes, más habituados y más resistentes a las novedades. Entonces necesito ir pensando por dónde puedo yo ir estimulando y muchas porque veces... aparte es fundamental. O sea, como están diciendo, ellos tienen que ir recibiendo ese alimento porque ya las necesidades son diferentes, claro ¿verdad? que lo necesita. Claro, oye, tenemos algunas llamadas. Hay muchas llamadas en relación al lenguaje y a los berrinches. Vamos a ir, primero les voy a decir respecto al lenguaje. Jessica nos dice, tengo un bebé de 1 año 7 meses que desde que tenía 1 mes lo llevo a estimulación temprana. Él ya sabe las partes del cuerpo y otras más. Sin embargo, en cuestión de habla tengo dificultades. ¿Qué me recomiendan los especialistas para estimular el lenguaje? Y también acá nos pregunta Sandra Perfecto Rosas, mi niña tiene 2 años y solo dice papá y mamá. Todo lo llama por o hace mímicas. Cuando algo quiere, por ejemplo, pide leche, hace movimientos para servir un vaso y pregunta si esto es normal en cuanto a 2 años, y acá hablaba una persona de 1 año 7 meses. ¿Qué le podrían decir en cuanto al desarrollo del lenguaje, cómo favorecerlo y qué es lo normal en cierta edad? Bueno, el niño a los 2 años ya tiene un repertorio bastante amplio de palabras y ya obviamente puede seguir instrucciones, puede pedir las cosas que necesita. Y bueno, lo primero que habría que revisar es un poquito como las formas de manejo de la mamá y de la familia para con el niño. Porque si bien la estimulación desde muy temprana edad a través de establecer intercambios comunicativos con el niño claros, también a veces no tomamos conciencia, o sea, de cómo le facilitamos al niño la tarea muchas veces, ¿no? Sí, en el sentido de que los niños justamente con ademanes, con expresión gestual o corporal, se dan a entender y nosotros satisfacemos inmediatamente su necesidad. Entonces habría que revisar un poquito en ese sentido cómo se está, digamos, trabajando con los niños, en qué medidas están favoreciendo la estimulación justamente de las habilidades comunicativas y del lenguaje a través, por ejemplo, de la lectura de cuentos, de la narración, de las canciones, de que el niño de alguna manera conviva con sus pares, es decir, con niños de su propia edad, porque a veces con los adultos, pues los niños establecen una forma o mecánica de relación donde obtienen fácilmente la satisfacción de lo que ellos desean, pero cuando se enfrentan a niños de su edad, pues se ven obligados de alguna manera a establecer también otro tipo de intercambios y de demandas comunicativas. Precisamente sería una respuesta para Almis Ramírez. Dice, mi hijo tiene 3 años y no habla, dice muchas palabras, pero no establecemos una conversación de más de 5 palabras. Es demasiado activo y pregunta si entrar al preescolar le ayudaría. Claro, entonces muchas veces cuando se analiza o digamos un caso particular, hay situaciones que se amerita que se recomiende que el niño salga del contexto de la familia para que pueda interactuar y socializar con otros adultos y con otros niños, y al enfrentarse a esas nuevas demandas, pues de alguna manera eso genera también un proceso de estimulación. Oiga, pues ya estoy de este lado del foro y estoy aquí muy contenta, rodeada de puros pequeñitos. Miren nada más cuántos pequeñitos nos trajeron el día de hoy. Por eso han estado escuchando ustedes todo este ruido, están felices y justo están en esta etapa. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿A quién tenemos por aquí? A Iñaki. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¿Cuántos años tienes tú, Iñaki? 3 años, justamente la edad de la que estamos hablando, Alma. Oye, ¿y tú qué haces para darle estimulación temprana o qué hiciste durante estos años? Bueno, Iñaki desde el nacimiento tuvo problemas, tuvo hiperbilirrubinemia, entonces era un riesgo de tener una secuela neurológica bastante importante. Entonces, afortunadamente me di cuenta y escuchaba en las conversaciones anteriores que a veces hay que ser intuitivos, ¿no? Y ver que el niño, pues sí estaba teniendo un retraso importante en su desarrollo. Pues con lo que estaban comentando, el niño lloraba constantemente, estaba estresado, todo el tiempo lloraba, no toleraba el alimento. Entonces, bueno, desde el nacimiento hasta ahorita, te acercaste? Con una terapeuta, una neuróloga también, y le hicieron varios estudios.
y bueno, sí le diagnosticaron hemiparesia del lado derecho, entonces él acude a intervención temprana pues desde el nacimiento y ahorita lo último que ha estado haciendo es en natación. Desde mayo a la fecha no tenía un vocabulario amplio y desde que empezó a ir a natación el niño se estimuló bastante y ha tenido un lenguaje amplio, empezó a hablar. No, muy bien. Ahorita nos sigues contando, claro. Vamos a un corte, pero en un momentito regresamos, quédate con nosotros. La etapa de los 0 a los 3 años es una etapa muy importante justamente porque se da un proceso de desarrollo muy acelerado. Todo el proceso de mielinización y de la formación de las redes sinápticas se da a lo largo de la infancia. Los primeros años de vida el niño va a tener un desarrollo que va desde lo motor elemental, de sostener la cabecita, sonreírle a la mamá, fijar la mirada, y después viene ya otra parte en cuanto a desarrollo motriz que se va a dividir entre lo motor grueso y lo motor fino, poderse parar solito, de empezar a caminar, de caminar ya con más equilibrio, de tener coordinación con el uso de sus manitas. El 56% de los niños de 0 a 3 están por debajo de la línea de la pobreza. Los servicios que están disponibles para las familias no alcanzan realmente a toda la población. Uno tiene que ser sensible al niño porque es un diálogo de dos. Creo que en la vigilancia tiene que haber una observación muy clara del desarrollo de los niños y orientar a los papás sobre qué es lo que tienen que observar. Mientras más temprano se detecte y más temprano se trabaje, el niño tiene la posibilidad de llegar a una normalidad mucho más rápido. Nosotros en la consulta nos damos cuenta si un niño requiere estimulación temprana o algún tipo de terapia que estimule su desarrollo, porque cada mes vamos a ir revisando que vaya cumpliendo con los datos del desarrollo. Por ejemplo, que sostengan la cabecita, en el siguiente mes que ya sostenga un poco más, tenga más fuerza en el tronco, después a los 5 o 6 meses ya se debe de sentar. Además, también hay otras partes del desarrollo como lo social, que el niño sonría, que el niño balbucee, que fije la mirada a los objetos, y dependiendo de la edad vemos estos hitos del desarrollo. Si viéramos que el niño cumple, por ejemplo, 3 meses y la cabecita todavía no la sostiene, la cabeza se le va mucho para atrás todavía, no fija la mirada, son datos de alarma que nos hace pensar que su desarrollo neurológico está deteniéndose o que no está siendo adecuado, y es cuando sería recomendable enviar para una estimulación temprana. Los hitos del desarrollo son las metas que debe de ir cumpliendo el niño mes con mes y que reflejan un buen desarrollo neurológico, enfocándose sobre todo a lo motor grueso, al motor fino, a lo social y al lenguaje. Por ejemplo, hablando del motor, que es lo más evidente, el niño va a empezar de recién nacido, no tiene tanta fuerza muscular, casi no tiene movimientos. Al mes más o menos tiene ya sonrisa, sonríe a la madre y empieza también a fijar la mirada a las cosas que le enseñan alrededor. Esos serían los hitos del desarrollo más o menos al mes. A los 3 meses, una de las metas de desarrollo, de estos hitos de desarrollo, sería que ya sostenga bien la cabecita, además de que ya fija la mirada por completo y sigue los objetos con la mirada. A los 5 meses se sienta con apoyo, a los 6 meses se sienta ya sin el apoyo, a los 10 meses algunos de ellos ya se ponen en posición de gateo o ya incluso gatean, a los 12 meses caminan, y así sucesivamente tenemos ya estandarizadas las metas que se van cumpliendo en cada una de las etapas. El comienzo de la vida de una manera sana garantiza que a la larga el niño tenga una vida sana y que evitemos problemas importantes relacionados a obesidad, relacionadas a sobrepeso o a desnutrición, por ejemplo, que es otro de los problemas importantes en nuestro país. Entonces, el venir al pediatra de manera continua, mes con mes, hace que garanticemos que su desarrollo y su alimentación está siendo adecuada, que cumpla el peso que va de acuerdo a su edad, que cumpla su desarrollo neurológico y que vaya obteniendo todos los beneficios que debe de ir ganando mes con mes. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estuvo muy clara esta cápsula
doctora Tania, así es que muchísimas gracias. Pero bueno, aquí estoy con Alma y tú eres Joana. Oye, Joana, y tú tienes también una duda con respecto al lenguaje, entonces ya escuchamos de este lado que bueno, la natación le ayudó mucho al desarrollo del lenguaje, y de este lado, a ver, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando con tu hora. Bueno, mira, Daniela tiene 1 año 5 meses, pero ella fue prematura. Entonces su edad corregida serían 1 año 4 meses. Hace 2 meses ella se enfermó y estuvo hospitalizada 4 días. Y a raíz de eso decía alrededor como de 5 palabras y ya dejó, una vez que salió del hospital, dejó de hablar. Solamente ahora dice mamá, papá, y aunque entiende todo y todo su desarrollo está muy bien y es muy inquieta, sube y baja escaleras, pero ya no quiere hablar, como que tuvo un retrocedió. Entonces mi pregunta sería, ahora cómo la puedo impulsar para que, claro. para que Fabiola, pueda ¿nos tener... puedes decir tú algo sobre esto? Bueno, a veces cuando el niño pasa por una situación de esa naturaleza, no es poco común que se observen, digamos, algunos aparentes retrasos en el desarrollo. Cuando el niño se ve separado de la familia y de la madre en un proceso de hospitalización, pues cuando sale a veces hay una forma en que manifiesta de alguna manera ese proceso emocional por el que pasó al estar sometido, digamos, a ese estrés. Pero de todas maneras es un elemento que hay que vigilar, es decir, yo creo que hay que intensificar justamente los intercambios con el niño, las formas de estimulación del lenguaje, dándole mucho amor, mucha afectividad, organización de sus actividades de juego y demás, y de todas maneras vigilarlo. Y si uno no ve cambios favorables, en el sentido de que vayamos viendo que poco a poco va evolucionando en este sentido, sí valdría la pena la opinión de un especialista, de alguna manera de que descartemos que sea justamente el proceso del lenguaje el que pudiese estar manifestando alguna dificultad específica del desarrollo. Entonces, a veces cuando observamos una cuestión, yo creo que lo que hay que hacer es observarla, atenderla con los recursos que nosotros tenemos y observar si atendiéndola adecuadamente con los recursos que la mamá y la familia tiene, avanza favorablemente, y en el caso de que no, sí hay que acudir a un especialista para pedir su opinión. Oye, Esther, aquí Alma nos comenta que la natación le ayudó. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué la natación o cualquiera de los ejercicios que ustedes ponen, si nos cuentas? Nos ayuda. Lo que sucede es que uno no aprende el lenguaje como una vía aislada de todo el desarrollo. Todo se da de forma integral. Y una área del cuerpo que me tonifica el cuerpo, que me da la coordinación también, porque obviamente la natación me está estimulando los 2 hemisferios al hacer cruces, el contacto en el agua, el elemento, o sea, todo se va conjuntando con una serie de elementos que permite que el niño de forma integral también se abra el área del lenguaje, que es la parte de expresión. Claro. Entonces, todo nos ayuda. Claro, por eso ayuda también todas estos Técnicas lugares de de estimulación temprana. Así Claro, eso es muy, muy importante. Y bueno, David, el apego es muy importante, ¿no? El apego para los niños. Y bueno, ¿cómo se debe fomentar y esto qué significa para la movilidad social? Mira, justo el apego es esta relación intensa de confianza, de identificación, de cariño que hay entre los miembros de la familia, especialmente los padres y los niños. Se trata, como todas las cosas en la vida, de un equilibrio, ¿no? Los niños que están muy dependientes de los adultos, y no hay que olvidarlo, los adultos que están muy dependientes de los niños, porque de repente la llegada de un niño nos trastorna a todos para bien, pero también puede ser que en algún momento sustituya afectos que no se resolvieron, se convierte, digamos, en la coartada perfecta para alguna cosa que no está resuelta en la familia. Entonces, el apego significa poder estar tiempo afectuoso de calidad que le dé seguridad, no dependencia a los niños. Entonces, tu autoafirmación, tu autoestima depende mucho de saber que están cerca, saber que te abrazarán, pero que no te van a sustituir. Cuando ya lo vemos, digamos, en términos sociales, lo que acaba implicando, sí es muy fuerte. En México tenemos el riesgo de quedarnos en una sociedad de castas. Quien nace en una familia de cierto ingreso puede estar condenado a repetir esa historia de sus padres, especialmente por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esas etapas de desarrollo temprano son fundamentales para la posibilidad de seguir avanzando, digamos, en la situación de trabajo digno, de uso de tus derechos,
de ingresos en la familia. Entonces, una investigación longitudinal, es decir, a lo largo de los años, muestra que las personas que tuvieron buenas experiencias de apego seguro tienen, para decirlo así mecánicamente, 42% más ingreso que quien no lo tuvo. Entonces, es que de repente estos datos que nos das, estos datos duros que son importantísimos y muy interesantes, nos abren un panorama diferente. O sea, ¿cómo podríamos pensar que el tener un apego adecuado, no tener una dependencia, ¿no? Entonces puede hacer que mi hijo tenga una movilidad social, o sea, que tenga una mejor vida en el futuro? Eso a veces ni siquiera lo pensamos, ¿no, Alma? Es así como impresionante este dato. Sí, cuidarlos bien y quererlos no solo les, digamos, completa su presente, sino que es la condición de que formen familias sólidas en el futuro, que sean ciudadanos exigentes, que puedan llegar más lejos en escolaridad y en ingreso que sus padres. Impresionante. Y bueno, hablando de la independencia, Tania, ¿qué edad tendría que ser como la independencia? Pues mira, en realidad el niño desde los primeros meses empieza a dar cuenta que ya no es uno mismo con su madre, ¿no? Digo, desde los 6 meses empieza a reconocer a los extraños, a que ya no está unido a su mamá. Y cuando ya empiezan a caminar, también es una parte bien importante, que ya se hace mucho más independiente, empieza a hacer las cosas él solito y empieza también a lograr más en cuanto a su desarrollo de necesidades básicas, de moverse él solito, de empezar a comer por él mismo, es ganar independencia también en ese sentido, ¿no? Entonces, desde edades bien tempranas es... Desde edades tempranas. Oye, y en el caso, ¿me repites tu nombre, perdón? Joana. En el caso de Joana, ¿podría existir, si Joana me permite decirlo, de que tal vez estuvieran consintiendo mucho a su chiquita? Pues siempre hasta cuando... se ríe Joana, pero bueno, es que ahorita le dijo una palabra y no se le entendió, pero ella se la adivinó. Digo, solo yo la oí porque estoy sentadita junto a ella, pero le dijo una palabra y la mamá la entendió. ¿Podría ser también eso a veces, que nosotros consentimos de más? Pues yo creo que todas las mamás son consentidoras, ¿no? Y más cuando los niños se enfrentaron a una situación difícil que puso en riesgo su vida, que ha estado superando varios momentos críticos, que pues en caso de un niño prematuro, obviamente el que siga y cumpla ya el 1 año y medio es un logro importantísimo, y siempre hay esa protección o esa sobreprotección a niños que vemos más vulnerables. ¿Qué le recomendarías? Exactamente, quería yo eso preguntar, porque aquí qué tan importante sería la intervención de un especialista, ya sea un terapeuta del lenguaje, algún paidopsiquiatra, o un terapeuta para ella, tal vez No lo digo No, para que se le quite el miedo de que, es que a veces cuando nacen prematuros y tienes miedo de perderlos, ese miedo sigue contigo, te persigue y no te permite que se desarrollen. Sino porque hay muchas llamadas también en el público de niños que nos hablan de papás que tienen problemas para controlar a sus hijos con berrinches, niños que se rehúsan a obedecer órdenes, etcétera. Entonces aquí el apoyo de los especialistas, de una red de especialistas, es importante, ¿no? Claro. A mí me gustaría enfatizar que cuando hablamos justamente de los profesionales que nos encargamos de la atención temprana de los niños, en este proceso de vigilar el desarrollo y a la vez orientar para una mejor promoción del desarrollo de los niños, hay que considerar como yo creo que 3 niveles o 3 aspectos. El primero es el niño, es decir, cuáles son las condiciones de salud del niño, ¿sí? Y cómo se está organizando su desarrollo, en términos de las conductas que el niño va expresando y cómo se va relacionando con el entorno. Otro elemento muy importante son las formas de interacción con la madre, es decir, cuál es la calidad de la interacción que la madre establece con el niño, en relación a si ahí podemos identificar aspectos promotores o algunos aspectos que hay que reorientar para favorecer esa relación. Y el tercero son las condiciones de la familia, o sea, la organización de la familia, el ambiente donde el niño se desarrolla, las condiciones de juego, de experiencias, la variedad de experiencias que se le dan en la vida diaria, etcétera. Y por último, las redes de apoyo social de la familia, en términos de los recursos con los que cuenta y cuáles son de alguna manera las instituciones, las organizaciones, la iglesia, etcétera, que le dan soporte social a la familia y que de alguna manera pueden. Entonces, si nosotros analizamos estos 4 niveles, yo creo que lo primero sería identificar, o sea, ir paso por paso, y en el sentido de que todos estos elementos, lo que yo decía, aprovechar los recursos de la familia para reorientarlos en favor de la promoción del desarrollo del niño. Y muchas veces con esos elementos vemos resultados muy favorables de reorganización
y podemos esperar que el niño tenga un desarrollo sano y saludable. Oiga, Cuando a pesar de estos elementos hay la persistencia de un problema, creo que entonces tendríamos que recurrir a Oigan, la hay una revisión palabra de un que ustedes han estado repitiendo mucho, que es esta reorganización. ¿A qué se refieren? O sea, ¿cómo me doy cuenta si estoy reorganizando? ¿Qué quiere decir en términos ya, por ejemplo, cómo reorganizo a esta chiquita? ¿Qué es reorganizar? Reorganizar es poner todos los elementos, ahora sí que en orden, ¿verdad? Para lo que es un adecuado desarrollo. Y claro que es un concepto muy general, pero que se puede particularizar en procesos específicos. Por ejemplo, un niño que tiene dificultades para dormir. Bueno, pues hay que ver cuál es el horario que se le tiene establecido, si la habitación donde duerme tiene las condiciones favorables, si cuando el niño va a dormir está prendida la tele o la apagan, si hay una luz muy intensa en la habitación donde duerme. Entonces, cuando hablamos de reorganización, hablamos de generar un orden de las cosas, o sea, del contexto y del ambiente donde el niño se desarrolla, que va desde el orden físico hasta el orden de las actividades que se organizan con el niño. Y en ese proceso de orden que se da desde fuera, pues de alguna manera se puede favorecer el ordenamiento de los procesos fisiológicos del niño también. ¿Sí? Claro. Entonces un niño que es muy inquieto, pues hay que ser de alguna manera muy claros en los límites que se establecen con el niño para favorecerle ese proceso de organización. Claro, David, por favor. Un ejemplo es eso, cómo se distribuye la responsabilidad del cuidado de los niños, ¿no? Una estadística, de nuevo. En México las mujeres le dedican con trabajo o sin él, con trabajo formal pagado, digamos, porque todas las mujeres trabajan en México, pero con trabajo formal pagado, las mujeres dedican 30 horas a la semana a los niños. Los varones con trabajo o sin él le dedican 10 horas. Fíjate. Un tercio. Entonces, no hay, por ejemplo, todavía la cultura de que nosotros, papás varones, nos hagamos responsables. Claramente en estos primeros años siempre se necesita que esté más presente la mamá que el papá, pero se necesita que esté presente el papá y eso ayudaría a muchas cosas. El hecho de, por ejemplo, los famosos berrinches es, en muchos sentidos, hazme caso, ¿no? Aquí tengo 2 llamadas interesantes respecto a eso. Cris, si quieres, regresando del corte, las Regresando del corte, hay... las contestamos, porque sí, lo de los berrinches es todo un tema. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Ya estamos de regreso, estamos hablando el día de hoy del desarrollo de los niños de 0 a 3 años, pero antes permítame unos minutitos de su atención también para esta causa, que es encontrar a las personas, tratar de dar información para que aparezcan las personas que están el día de hoy desaparecidas y lejos de sus seres queridos. Les vamos a mostrar unas fotografías, por favor, si usted reconoce a alguna de estas personas, comuníquese a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. La primera es Denise Luna Contreras, quien se extravió en la calle Quinto Callejón de Victoria, lote 1, en la manzana 93, de la colonia Barrio San Lucas de la delegación Iztapalapa. Esto el pasado 27 de mayo. Es Denise Luna Contreras y ahí la estamos viendo en la pantalla para que, por favor, si tiene alguna información, pues puede ser de gran utilidad. Ahora vamos a ver otra fotografía, es Dulce Daniela Aguilar Amezcua, quien se perdió en la calle Cobre número 5 en el interior 4 de la colonia Maza de la delegación Cuauhtémoc. Esto sucedió el 29 de junio de este año. Dulce Daniela Aguilar Amezcua. Vamos a ver también a Derek Alexander Carranza Alcántara y Mildred Lalait Carranza Alcántara. Ambos se perdieron en Iztapalapa, manzana 468, lote 28, de la colonia Barrio San Antonio, delegación Iztapalapa. El pasado 12 de julio, ambos, Derek Alexandra Carranza Alcántara y Mildred Lalait Carranza Alcántara. Vamos también a ver a María Antonia Guzmán González, quien se perdió en calle de Mora 754 en la colonia Acacias, esto en la delegación Benito Juárez, desde marzo, el 26 de marzo de este año. Por favor, si tiene alguna información, no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecieron. Y bueno, pues vamos a ver a continuación un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. Después vamos a ver una cápsula también muy interesante con la información de los niños de 0 a 3 años. Hay 2 tipos de CADI, los CADI de sistema y los CADI de centros o de CDC. Un CADI es un centro asistencial de desarrollo infantil.
Nosotros brindamos un servicio integral a niños pequeños, desde lo que es la alimentación, servicio médico, actividades pedagógicas. Aquí se trabaja con los 2 programas que maneja la Secretaría de Educación Pública, que uno de ellos es el programa de educación inicial, que está por salir el nuevo modelo. Ese es para pequeñitos de lactantes a 3 años. Y con el programa de educación preescolar, que es para niños de 3 a 5 años. Ese es un programa que está basado en características de desarrollo de los niños, en cubrir los aspectos social, personal y ambiental en el desarrollo del niño. Manejamos ejes temáticos, contenidos que van adecuados a cada etapa de desarrollo del niño para que las maestras, teniendo esto como referencia, planeen, diseñen sus actividades con las que ellas van a estimular el desarrollo de los niños. Ellas hacen un diagnóstico de sus niños. No es para calificarlos bien, mal, bien, no, sino para saber qué es lo que ellas tienen que estimular en sus niños. Las actividades que realizan ellas dentro de la sala son, por ejemplo, cantos y juegos, que llevan una rutina, llevan actividades subgrupales también, que es cuando ellas están de lleno en su actividad, los dividen en grupos para poder trabajar. Por lo regular hay 2 maestras en cada grupo. Hay actividades individuales, que aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la estimulación, ¿no? El dar más. Eso ya es una actividad individual porque va directo maestra-niño. Ahí es otra actividad. También pues las actividades asistenciales, obviamente, que es el cambio de pañal. El momento del cambio del pañal también es una socialización con los niños, porque no nada más les cambian el pañal y son mudas, no. Están hablándole al niño, lo están platicando con él, lo que les platican, te voy a cambiar el pañal, ya hiciste. Entonces son las actividades que ellas realizan. También realizan pues, algún tipo de material que ellas requieran en su sala. Como ustedes pueden ver aquí en el CADI hay diversos materiales elaborados por las maestras. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tengo conmigo a Tere. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, gracias, Cristi, igualmente. Deseo manifestar que en Semillas de Amor Fundación para Niños Prematuros estamos trabajando para hacer visible la condición de los 500,000 niños que nacen cada año y que desafortunadamente por la falta de atención, por la capacidad del sistema de salud, estos niños no reciben seguimiento. Entonces estamos en búsqueda de una política pública que haga por lo menos obligatorio que estos 500,000 niños reciban atención, ya que tenemos problemas posteriormente que si no son atendidos tempranamente, intervenidos tempranamente, son niños que tienen problemas en la primaria, en la secundaria, y los papás no recuerdan que estos niños hubo amenazas de aborto, tuvieron problemas durante el nacimiento y son niños muy maltratados. Entonces es muy importante, hablando del apego, hablando de la prevención, que pongamos nuestra mirada en estos pequeños y hagamos visible para que sean atendidos tempranamente. Muchas gracias. Al contrario. David, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, justamente el hecho de que en México hay muchos esfuerzos, solo en el sector público hay 27 modelos de atención diferentes. Tienen algunos estándares en común, pero son casi islas que no se comunican entre sí. Entonces hay personas muy esforzadas en el sistema, pero como decíamos, no hay financiamiento suficiente, no se reconoce el trabajo de la sociedad civil y básicamente no hay un responsable de primera infancia en México. Si tú lees la legislación mexicana, por momentos o con respecto de algunas leyes, es el DIF el responsable, en otros momentos es la Secretaría de Salud, en otros momentos es la Secretaría de Educación, e incluso no se logra que estas instancias estén coordinadas sistemáticamente. Entonces, parte de la propuesta de política pública que tenemos es que se establezca una oficina nacional que no gobierne, sino coordine todos estos esfuerzos y que precisamente aquellos que más lo necesitan tengan garantizada esta atención, porque como digo, este es un trabajo de solidaridad que a todos nos involucra, que tiene que ver con, digamos, seguir siendo humanos y también tiene que ver con el desarrollo económico y social del país. No vamos a salir adelante cuando un montón de las personas de nuestra población llegan a la vida adulta con todas estas carencias. Claro, muchísimas gracias, David. Y bueno, por aquí tengo a Vero. A ver. ¿Cómo estás, Vero? Bien, bien, gracias. Oye, y aquí está el hombre araña. Es intrépido. Cuéntame, ¿cómo te sientes con este chico intrépido? Pues feliz, muy contenta. ¿Cómo lo estimulaste tú? Yo a él, a la edad de 2 años,
no tenía mucho vocabulario, tuve mucho problema porque él al principio, cuando comenzaba a hablar, solamente señalaba las cosas o decía la última sílaba de cada palabra. Entonces, pues yo, lo primero que me dijo el pediatra fue en aquel entonces que a lo mejor tenía algún problema auditivo. Se descartó, entonces nada más lo que me dijeron era que necesitaba convivir con más gente. Lo llevé a natación, le funcionó, lo inscribí en el preescolar y le funcionó. Ahora la cuestión es que es muy inquieto, él es muy inquieto, es muy intrépido, él es de los niños que se suben al sillón sin pensar que se va a caer y se puede lastimar. Entonces, no sé si está sobreestimulado o si es mucha la confianza que él tiene, ¿no? O mucha gente me dice que es hiperactivo, pero pues de repente ya cuando él ve el peligro sí logra detenerse, pero pues no sé si alguna vez sufrió algún golpe, lo llevé al médico, me dijo que no había problema, pero lo sientes muy activo. Sí. Acá tengo una duda que para sumarla y que nos ayuden a responderla, nos dice Irma Rojas. Tengo un bebé que se ha caído varias veces, le hemos puesto árnica, se le hemos dado tanto tomada como en pomada. ¿Qué medidas preventivas sugieren ante caídas que provocan fuertes golpes, por ejemplo, en el cráneo? El niño llora y reacciona normal, quiero saber si no debo preocuparme y dejarlo que aprenda solo o, por ejemplo, en su caso, pregunta si recomiendan el caso del casco, ponerle un casco porque es tan inquieto. Entonces, bueno, habría que ponerle casco a todos los niñitos, todos llenos de casco. Pero a ver, sí, algunos de ustedes que quieran. Yo quisiera mencionar que hay dos cosas que no podemos descartar. Una es el temperamento de los niños, que son muy físicos, y qué tipo de lineamientos, límites y medidas de autocuidado se les han enseñado. Y cuando esto cabe dentro de una línea normal de cuidados, el niño responde positivamente. Pero ¿qué pasa con el chiquito que mami hace todos los intentos y se sigue cayendo? Sí. O no puede regularse. Estos chiquitos generalmente tienen, según la doctora Giners, alguna inmadurez en la forma de integración de su esquema corporal, de su aparato sensorial. Tiene que ver con el vestíbulo, tiene que ver con su propiocepción y sí creo que sería pues, recomendable llevarlos con algún especialista en integración sensorial para mirar qué está pasando desde este punto de vista, porque sí creo que se pueden organizar y no siempre es conductual. Hay veces pensamos que el niño que está llamando mucho la atención tiene que ver porque es un niño mal portado que me tomó la medida y habría que aprender a leer lo que sus necesidades de base también están implicándose. Entonces, en este caso, ¿le recomendarías que se acercara a un especialista? A un especialista. Okay. Igual gracias, Vero. Oye, a dos personas que también hablan de que son niños inquietos, pero hablan más bien de berrinches, tal vez para distinguir entre lo conductual y entre lo que es biológico, orgánico, y se puede solucionar de maneras distintas. Nos dice Gloria Ponce, tengo un bisnieto que va a cumplir 2 años, es berrinchudo, se azota dándose golpes muy fuertes en la cabeza, a veces no quiere comer, es muy difícil y pegalón. Quisiera que le pudieran brindar a los especialistas presentes algún consejo a mi nieta. Y pregunta, ¿por qué es así su hijo? También Judith Gabriela nos dice, mi sobrina de 2 años de edad, cuando hace berrinche, se golpea la cabeza. Nuevamente se repite esta Están como muy preocupados con lo de los golpes en la cabeza. Y con los berrinches al extremo de autoagredirse. ¿Qué puede pasar con los golpes en la cabeza en esa etapa? Tania, por favor. Pues normalmente las áreas que se golpean no van a ser áreas tan frágiles como para ocasionar una fractura, o la fuerza con la que se golpean no es una fuerza tan importante, ¿no? Pero sí lo que se les debe de enseñar a los niños es que pues se van a lastimar. La verdad es que a veces menospreciamos el entendimiento de los niños y cuando uno se sienta a hablar con ellos, a platicarles que no es lo correcto, que se pueden lastimar, lo que pasa cuando se lastiman así, muchas veces logran entenderte bastante bien. Lo que hay que ver también cuando el niño está haciendo ese tipo de berrinches es que hay detrás del berrinche, que es parecido, bueno, lo que mencionaban, ¿no? Que a veces es la forma de comunicar probablemente un enojo, un miedo, algún sentimiento en contra de los familiares por alguna situación de celos, de abandono. La inmadurez emocional de los niños hace que no tengan una respuesta adecuada
y probablemente una sensación o la emoción del enojo la manifiestan haciendo ese berrinche, porque no tienen capacidad de autocontrol y de autocontención. Lo que les puede ayudar algunas veces a los familiares para evitar estas situaciones es que los niños no tienen tolerancia a la frustración, no saben cómo manejar las situaciones cuando no les parece lo que está ocurriendo y reaccionan con un berrinche. Si desde pequeños les empezamos a dar pequeñas frustraciones, les ponemos de repente situaciones que no son siempre lo que ellos quieren y les vamos generando estos eventos, ellos solitos van autocontrolándose o van ganando esa tolerancia a la frustración, y cuando venga una situación más importante ya tienen un poco más de estructura con la cual responder y no hacen los berrinches con tal magnitud. Pero hay que ver siempre qué hay detrás de ese berrinche. Esther, ¿tú quieres hacer algún comentario? Sí, porque yo creo que algo importante también es que cuando un niño está haciendo un berrinche necesita de un adulto en sus 5 cabales respirando para que lo pueda guiar, porque muchas veces modelamos todo lo contrario a lo que quisiéramos modelar. Y entonces castigamos una expresión no sacada de forma positiva, pero el niño no tiene forma, pero lo va a aprender si yo lo guío. Entonces yo creo que esa mención de la edad que mencionan generalmente entre los 2, 3 años es un periodo de muchos berrinches donde aún que haya palabras, hay algo de lenguaje, falta toda esta posibilidad de expresarse. Entonces, más bien es una guía lo que necesitan los niños y contenerlos y ponerlos en lugares seguros. Muy bien. Oigan, pues por aquí tengo a una mamá que tiene una duda. Sí, buenos días. Quisiera saber por qué un niño de repente empieza a agredir, empieza a pegar, o cuando se enoja, pega. ¿Qué es lo que ¿Quién de ustedes quiere? Todos. Yo creo que dar, digamos, como que pautas generales es difícil, porque bueno, cada caso tiene una condición, digamos, como particular. Entonces yo regreso un poco a la idea que siempre hay que revisar primero la condición del niño, ¿no? Después la condición del ambiente donde el niño está y las características del manejo al que el niño está expuesto a partir de la relación que se tiene con él. ¿Por qué pega? Bueno, pues las manifestaciones conductuales son difíciles en ese sentido, porque a veces son expresiones que ya mencionaron de una situación de enojo, de incomodidad, de no comunicación. A veces son faltas de límites. Etcétera, pero también a veces viene la parte de que son también fallas en el manejo que se tiene del niño, de que uno a veces es muy permisivo, no es muy consistente en los mensajes que al niño uno le da, o hay contradicción entre que mi abuelita sí me deja y mi mamá no, o mi papá regaña a mi mamá porque mi mamá me llama la atención. Entonces también hay que revisar cómo se está dando la composición, digamos, de los límites y de la estructura de organización de las actividades del niño y la consistencia interna de la familia, para ver si ahí podemos de alguna manera sugerir algunas adecuaciones para ayudar al niño a regular su conducta. Cuando esto funciona bien y la expresión del comportamiento del niño persiste, sí podríamos pensar que hay un elemento orgánico que dificulta al niño la regulación de sus expresiones emocionales. Pero cada caso particular requiere de esa observación y de ese análisis. O sea que habrá que acercarse a un especialista. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí tengo a otra mamá que también está preocupada. ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Miriam. Tengo un niño de 5 años. Él sufrió, tiene 2 operaciones. Una reconstrucción de cráneo y otra es una válvula de Pudens. Mi pregunta es, yo ya le puse límites, yo ya lo educo, le digo que no haga esto, que no haga lo otro, pero personas me dicen que si no me dolió el haber tenido 1 mes y medio él en terapia intensiva, que por qué lo trato así, que por qué soy tan dura con él. Yo pienso, no sé, que si le empiezo a poner límites ahorita, yo creo que en un determinado tiempo va a ser una buena persona, porque si lo ven, está de un lado para otro y no se queda quieto. Entonces, mi duda es, ¿qué debo hacer? ¿Debo de tener mano dura o debo de dejarlo poco a poco? Híjale, ninguna de los dos extremos. Es que cuando hablamos de límites pensamos que limitar es castigar. Y yo creo que limitar es guiar. Los límites son esas rayas del camino que me van enseñando qué debo de hacer. Si yo te lo pido de forma desagradable, tu reacción va a ser de defensa. Si yo te lo pido de alguna forma bonita, a lo mejor te escucho, me puedo abrir. Entonces yo creo que ser autoridad nada más sin mirar qué está necesitando y cómo enseñarle para que lo haga, es un poco agresivo para el niño. Y creo que la agresión, un poquito regresando a la otra, se desata más agresión en el niño, mayor desobediencia.
En tu caso, Esther, hay canciones, hay forma de estimular y motivar para poder hacerlo. Para motivarlos. Entonces, nos podemos acercar a través de cuentos, a través de canciones. Pero ¿cómo se le tendría que hablar al niño? Pues, ¿cómo te gusta a ti que te hablen? A mí me gusta que me digan, Esther, te equivocaste, pero hazlo por aquí, mira, vamos a intentar y si lo hiciera, hay formas agradables. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Bien, ya estamos casi por terminar el programa, es el último bloque, ha estado interesantísimo, hay muchísima participación del público, vamos a tratar de sacar todas sus dudas, pero lo invito a que el próximo martes no se pierda el programa porque vamos a hablar de cómo enfrentar los problemas en familia, porque hay familias en donde se viven situaciones muy difíciles, muy traumáticas y salen adelante, estas situaciones hacen que se una más la familia y hay otros casos en donde por el contrario se llegan a desintegrar familias completas por algunos eventos pues en donde puede pasar una enfermedad, alguna tragedia, accidentes, en fin. Todo esto vamos a hablar el próximo martes para que no se pierda y esté pendiente del programa. Y lo invito a que ahora veamos un resumen de lo que se ha dicho en el tema de los niños de 0 a 3 años. La nutrición es un área importantísima en el desarrollo de los niños. Desde los primeros 6 meses, asegurarles la buena nutrición con el seno materno. Y a los 6 meses se recomienda que se introduzcan nuevos alimentos porque las necesidades nutricias del niño han incrementado muchísimo después del año, que su nutrición ya no sea solamente el complemento de la leche, sino más bien obtener los nutrientes del resto de los alimentos. El biberón no va a sustituir nunca esa cercanía con la madre. Lo que necesitan los papás es algo que no les puede dar directamente el Estado. Necesitan salud mental y necesitan tiempo. ¿Qué cosas no estimulan un niño? Es la negligencia, abandonarlos, no verlos, no platicar con ellos, no ponerlos a ver cosas interesantes, moverlos, hacerles sentir, convivir, darles amor. Intensificar justamente los intercambios con el niño, las formas de estimulación del lenguaje, dándole mucho amor, mucha afectividad, organización de sus actividades de juego y demás. El apego significa poder estar tiempo afectuoso de calidad que le dé seguridad, no dependencia a los niños. Tengo varios comentarios rapidísimo, leo. Gabriela Rocha dice, tengo una bebé de 10 meses, nació pesando 3 kilos, la llevo a sus visitas periódicas y me comenta que le falta peso, su alimentación es a base de verduras, leche materna. El pediatra me comenta que la leche materna ya no lo está nutriendo. Aquí es lo que mencionabas, de que hay que adicionar. Tiene 10 meses. En realidad la leche materna sí le sigue nutriendo, pero ya no es suficiente para que sea su único alimento. Entonces necesita de los alimentos complementarios. Ya a esa edad debe de comer verduras, frutas, pollo, pavo, carne, todas las proteínas, todas las leguminosas se le pueden ya haber introducido a la dieta sin ningún problema. Y sí es importante ver las cantidades que está tomando de leche y las cantidades que está comiendo de las papillas o de los alimentos sólidos, porque probablemente se está quedando corta en esos alimentos y por eso no está ganando peso. A veces también la percepción de los familiares es que no está en un peso adecuado, pero por eso es importante ver las referencias en las gráficas para ver realmente qué tan por debajo de las percentilas o del promedio de la población está, o si se puede considerar que su peso no está en lo más alto o en el promedio, pero sigue dentro de los rangos normales. Esto para responderle también a muchas abuelitas que ahora pues las abuelitas cuidan a muchos niños y que están muy preocupadas por la nutrición y sabemos que las abuelitas les encanta darnos de comer, entonces a veces nos quieren dar de más y se preocupan. Oye, a ver, aquí tengo a esta mamá. Lo voy a decir esto rapidísimo a ver si sirve para sumarlo. Lourdes Solórzano y otras personas en el Face, otra específica dice, ¿es normal que un bebé de 10 meses no pueda sentarse y se vaya de lado? Y otro chiquito, su tía nos dice que no se puede sentar y tiene ya casi 1 año. ¿Qué le dirían ahí en cuanto a desarrollo motor? Pues yo creo que ahí lo recomendable es que vayan con un especialista y que haya un diagnóstico a profundidad, porque efectivamente los niños a esa edad ya no solamente deben de sentarse con seguridad, sino que también ya inician los primeros comportamientos de desplazamiento. Son niños que ya pueden rodar, que ya se pueden desplazar arrastrándose o iniciando el gateo.
Entonces, cuando vemos una manifestación así, ya estamos hablando de un retraso importante en el desarrollo que sí requiere un diagnóstico. Una atención. A ver, por acá tengo a una mamá. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía. Estefanía, tú tienes una duda con esta. Sobre lo de la natación otra vez. Lo que pasa es que mi hija nació con labio leporino y paladar hendido. Algunos especialistas me dicen que sí la puedo llevar a natación y algunos no, entonces no sé qué hacer. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Pues no tiene, ya os digo, no va a tener ningún riesgo distinto a lo de el riesgo que tiene el resto de los niños por haber tenido ese problema al nacimiento. En realidad, pues no le evita o no condiciona alguna contraindicación para que la niña asista a ese tipo de actividades. Y o sea, que sí puede asistir. Sí, lo puede realizar sin problema. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá, hablando justamente de natación, si te quieres poner de pie, por favor. Bueno, tú venías justo a ofrecernos un centro. Así es, yo vengo de la Asociación Mexicana de Estimulación Prenatal Temprana y Acuática. Lo que nosotros hacemos es tanto capacitar docentes como padres con ejercicios que puedan aplicar con sus niños. Decían de las caídas, trabajamos con pelota para que el niño aprenda a meter las manos, ejercicios de lengua y de cara para favorecer lenguaje. Oye, ¿y qué tan caros son estos cursos? ¿Qué tan difícil es para las personas asistir a ellos? Pues mira, realmente económicamente hablando. Abierto a todo público. En dado momento, gente que quizás no pueda pagarlo, se le hace un estudio socioeconómico para que pueda acceder. El objetivo de la asociación es que la estimulación llegue a todos y quitarle este punto elitista. No necesitamos material caro para estimular a un niño. Con cosas que tenemos en la vida diaria lo podemos hacer si es que tengo el objetivo preciso y la edad y el rango de maduración. Entonces esa es nuestra labor, tanto enseñar a los padres como a los maestros, y contamos con un programa de estimulación temprana desde los 3 meses, tanto en piso como en agua, porque el agua tiene muchos beneficios para el desarrollo infantil. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto los datos van a estar en pantalla. Y tengo aquí a otra persona que también, si te quieres poner de pie, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Gloria Herrera. Gloria, y tú también nos quieres hablar de Sí. otro centro. Sí, nosotros tenemos un centro de estimulación temprana y contamos con gente especialista en lenguaje, en intervención neurológica, en estimulación temprana para bebés regulares y con algún problema neurológico que esté comprometido para poder hacer la detección adecuada en el momento adecuado. Recibimos bebés a partir desde la etapa de nacimiento, cuando el pediatra nos indica que hagamos alguna evaluación para poder determinar si hay algún área comprometida. Perfecto, muchísimas gracias. Y también los datos, por supuesto, van a salir en pantalla. Así Sandra, es. por y favor. para todas las abuelitas, repito, porque sí, de verdad, muchísimas abuelitas que nos ven y están preocupadas, ahí tienen algunas opciones y también preguntan, ¿qué juegos puedo hacer con mi nieta de 1 año? Mi hijo me deja a mi nieta porque ella y su esposa trabajan. En las noches llora mucho porque extraña a sus papás. Esther, ¿qué les podrías decir a los abuelitos en cuanto a cuentos, canciones? ¿Qué actividades pueden tener en la cotidianidad, en el día a día? Bueno, pues todo, mientras más les canten. Creo que México tiene un gran acervo de canciones típicas que podemos jugar haciendo señales con el cuerpo. Yo les invitaría a que tuvieran un espacio abierto donde el niño se pueda mover y practicar a movimiento. Y sí, en esta parte emocional del llanto, ¿no? De la separación, yo creo que eso que decía Tania, hablarles, los niños entienden. Platicar dónde está mami, dónde está papi, considerar los sentidos, ¿no? Para que exploren materiales, para que usen sus manitas y para que también este sentido del olfato con alguna prenda de olor de los padres pudiera darles seguridad, ¿no? Yo creo que tenemos muchas herramientas para poder dar seguridad en esta parte de falta de los padres y poderlo organizar en esta sensación de abandono. Y por el otro lado, bueno, pues a esa edad los niños son grandes exploradores. Claro, es que de repente nosotros tal vez creemos que necesitamos adquirir algunos artículos o algunas cosas, pero desde una cacerola y una cuchara puede ser un tambor, ¿no? Sí. O sea, ¿con qué cosas nos dirían ustedes? Ya estamos por cerrar el programa, ¿qué recomendarías? Cosas que pudieran tener en la casa que ayuden Pues a en esa edad, por ejemplo, el niño se le interesa mucho explorar los objetos que tiene al alcance, ¿no? Entonces a veces, y además empieza a meter, sacar, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, si tenemos a la mano cosas, hay que vigilar que los juguetes sean seguros para el niño, o sea, que no sean cosas pequeñas que se pueda llevar a la boca y que tenga riesgo de asfixia. Claro. Entonces, que sean juguetes adecuados a la edad del niño, que no presenten un riesgo y que se laven frecuentemente para que los podamos dejar en libertad, que los lleven a la boca, que los chupen, que los exploren
y a esa edad lo que se recomendaba de tener un espacio seguro donde el niño pueda gatear, desplazarse, aventando, yendo por lo que le interesa, tapando y destapando el Tupperware, por ejemplo, o metiendo y sacando los juguetitos a una caja. Ese tipo de actividades son muy estimulantes para el niño a esa edad. Y también los juegos de esconderse tienen un valor muy importante para el desarrollo de la inteligencia en el niño. El hecho de que me tapo con la cobijita y el niño me tiene que encontrar, que el niño busca la pelota y yo la escondo atrás del mueble y por lo tanto tiene que ir alrededor del sillón para encontrar lo que quiere buscar. Esos juguetes también son muy estimulantes para el niño a esa edad. Estimulan las capacidades de desplazamiento, la organización de los procesos motrices, de manipulación, todo lo que es agarrar, tomar, aventar, jalar, y toda la cuestión cognitiva de descubrir lo que le interesa y no está a su alcance, también tiene un valor muy importante para el desarrollo. Tania, ¿tú qué recomendarías? Pues, la parte de prevención y de seguridad es bien importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que el niño pues no mide peligros, como estábamos ahorita platicando. Hay que tratar de mantener el área lo más segura que se pueda para que se sienta libre de que es su espacio y que pueda hacer lo que sea y no tiene que estar la gente preocupada porque, ay, el adorno se va a romper, ay, no. No, o sea, que sea un área en donde él pueda jugar, un área específica ¿qué pasa, por para ejemplo, el bebé? en las áreas rurales? Porque de repente, bueno, ahorita me imagino, pues sí, tal vez en la ciudad o en algunas ciudades del interior de la República, pero en las áreas rurales, ¿qué podríamos recomendar? Pues yo creo que todos, la familia, cuando llega un bebé, debe de planear un espacio que sea para ese bebé, ¿no? Ya sea que sea nada más su cuna, pero que tenga su propio espacio, su propio momento, sus juguetitos. Incluso a veces ni siquiera se necesita un juguete elaborado, ¿no? Con una caja de cartón la pintas y se convierte en una mascota padrísima para un bebé que la arrastra con llaves un... se entretienen los ¿no? niños a veces. Bueno, no sé si a ustedes les tocó la época en la que ponían una roca y te la vendían y era tu mascota, ¿no? O sea, con una cuerdita y la llevas y es tu perrito, ¿no? Y, o sea, se puede hacer y además impulsar mucho el desarrollo de la imaginación con ese tipo de cosas, que no necesita ser el juguete de nada elaborado, claro. ¿Qué tan importante es la imaginación? Fundamental, fundamental. Y en ese sentido también, como hacer un llamado de prevención especialmente a los papás de la ciudad con respecto de la televisión, en el sentido de nunca puede sustituir, ni siquiera para niños mayores, mucho menos para los niños de 0 a 3, nunca puede sustituir la presencia de un adulto. Entonces, saber que si de repente la dejan frente a la televisión. El cambio de las imágenes es muy violento, las luces, los parpadeos. Entonces, es importante entender que estimulación es activación. No se trata de que estés sobreestimulando. Entonces, ¿sí se puede sobreestimular? Sí, sí, por supuesto. Y entonces es como estar comiendo tacos de mostaza. Es decir, empiezas a tener un umbral de resistencia. Claro. Entonces, cuando estás sobreestimulado, entonces los chicos tienen mucha dificultad para tener momentos de paz, momentos de pausa, de concentración. De propósito, ¿no? Están todo el tiempo como a la defensiva de qué viene. Y aunque eso sea divertido durante un tiempo, después te limita para tú iniciar la acción. Entonces, evitar en la medida de lo posible la pantalla de la televisión la mayor parte del tiempo. Claro. Oye, y bueno, en las áreas rurales tienen el campo, ¿no? Que bueno, es un mundo de posibilidades maravilloso, ¿no? Sí, sí, y entonces las flores, los lechos de los ríos, en muchos de los pueblos tradicionales de México, hay esta idea de que, por ejemplo, muchos de los bebés justo aprenden a caminar apoyados en los troncos de los árboles. Claro. Y justo el hecho de tener en las manitas semillas, el hecho de tener en las manitas arena, ¿no? Hay que cuidar que no se la coman, que no se la pongan en los ojos, pero hay un gran desarrollo, por ejemplo, en lo táctil, cuando no solo las texturas son, por ejemplo, de telas o de plásticos, sino están las texturas naturales que nos reflejan también lo más básico. Y a mí se me quedó ahí una duda, hablando de los golpes en la cabeza, porque, bueno, ha habido como mucha información de que muy chiquitos son muy peligrosos. O sea, si se caen y así se pegan, pero de repente hemos oído de papás que se desesperan cuando lloran y los zarandean y ese tipo de cosas. ¿Sí es peligroso? Sí, la sacudida en un niño pequeño es una situación muy grave, casi tan grave como una caída que puede causar una fractura y una hemorragia cerebral, porque la sacudida justamente eso ocasiona, ¿no? Los vasos sanguíneos del cerebrito del bebé son muy frágiles y con una sacudida, y no solamente ante la desesperación de un padre de ya cállate, no puedo más, que es
A veces sucede, ¿no? es que hemos Llega sabido, ¿no? a saturar al papá o a la mamá o al cuidador, ¿no? Porque muchas veces son terceras personas. Hasta el papá que llega con un bebé de 1 mes y jugando lo avienta y el bebé no tiene todavía fuerza en el tronco, en el cuellito, y cada vez que lo cacha, la cabecita va y viene, la cabecita va y viene. Esas sacudidas de la cabecita pueden ocasionar sangrados. ¿Hasta qué tiempo podemos empezar a jugar a esos juegos que son un poco más agresivos? Porque a los papás les gusta aventarlos. ¿A qué edad dirías? Pues yo creo que ya que tengan un poco más de fuerza en el tronco y en el cuello, por lo menos unos 4 meses, 4 a 6 meses. Pero ajá. Pero la sacudida no se recomienda. A los 3 años, por favor. Nunca mejor. Nunca. Oye, hay una persona que nos dice que su bebé fue prematuro, bueno, y pesó 1,9 kg, que si le recomendarían estimulación temprana. Aquí, sí. Sí. Para todos los niños en general está recomendado. Yo creo que lo recomendable en este caso, yo insisto, es la vigilancia. O sea, nosotros hemos propuesto un sistema de vigilancia y promoción del niño que en realidad en México lamentablemente no tenemos la capacidad de que todos los niños fueran a estimulación en un ambiente institucional y profesional. Entonces aquí lo importante, digamos, es la vigilancia en el sentido de que la condición de riesgo presente obliga a que se observe al niño de manera permanente. Y si desde temprana edad se observa que sí hay un retraso en el desarrollo, pues sí, con más razón hay que llevarlo a un ámbito donde pueda recibir estimulación temprana. Pero no todos los niños prematuros tienen el mismo, la misma condición de riesgo ni la misma disposición a presentar alteraciones. Entonces yo creo que la vigilancia es un elemento fundamental y en la medida en que la familia se documente, se acerque al médico, se acerque al especialista para comentar sus inquietudes de las observaciones que tiene y para también recibir mayor información y orientación sobre cómo estimularlo desde el ámbito de la familia, pues se puede detectar oportunamente si efectivamente la prematurez está teniendo una repercusión importante en el desarrollo o no, pero la vigilancia es el secreto. Perfecto. ¿Tú qué recomendación quisieras hacer en la casa que pudieran hacer las mamás? Darles masaje, acariciarlos, cantarles, mirarlos a los ojos, mostrarles diferentes cosas cerca, lejos, tocar, que experimenten telas de colores. Y la realidad es que, Tania lo dijo hace ratito muy bonito, hay un grupo de pedagogas que hace un estudio muy interesante en donde habla de la calidad de los juguetes a los cuales nuestros niños están expuestos. Y un 70% son plásticos de los mismos colores. 10% es madera, hablan 5% metales y varios. Realmente es muy poco, muy restringida la cantidad de estímulos que los juguetes nos pueden dar cuando vivimos en un mundo tan amplio de estímulos considerando la seguridad. Entonces, todo, si yo le pongo un chiquito, una tina de semillas, un poquito de puré de manzana, las telas cotidianas, el niño tiene mucho que explorar, que no necesariamente tienen que ser juguetes. Está abierto a que todos los niños, al despertar su curiosidad, estén expuestos a un mundo vastísimo de estímulos preciosos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a ti que siempre estás aquí todos los martes, gracias a nuestro público, a todos esos chiquitos inquietos.